Bueno, sigamos una vez más con la literatura y ahora vamos a hablar de la novela posterior a la Guerra Civil. Sí, no voy a estudiar nada previo a la Guerra Civil. Me debo. Vale. Entonces vamos a ver la novela desde el 39 hasta los años 70. Bien, pues joder. Vale. Después de la Guerra Civil, tanto en la novela como en otros géneros narrativos, como en otros géneros literarios, se da una ruptura con la temática imperante anterior y se da un giro hacia el realismo, la preocupación social, etc. Pero primero nos vamos a centrar en los años 40. En los años 40 aparece la novela existencial, que gira en torno a dos temáticas principales, que son la incertidumbre de la existencia humana y la dificultad de comunicación entre los seres humanos. Y en esta etapa destacamos a dos autores, que son Camilo José Cela y Miguel Delibes. En primer lugar, vamos a hablar de Camilo José Cela, que inaugura la novela existencial con su obra La familia de Pascual Duarte, que, que se encuadra en la corriente del tremendismo, que se caracteriza por tremendismo, que se caracteriza por el lenguaje crudo y no sé, eso. Las frecuentes escenas violentas, crudo y desgarrado, eso. Y desgarrado. Las frecuentes escenas violentas y la presencia de seres marginados como prostitutas, criminales, etc. La familia de Pascual Duarte, en particular, trata la historia de un criminal de manera autobiográfica, no sé qué, mal. Sí. Pero la novela que consolida a Camilo José Cela como novelista es La colmena, que ofrece una visión caleidoscópica de la sociedad española de ese momento, contemporánea a él. En ese momento. Y su valor testimonial precede a la novela social, perdón, al realismo social. Vale. Luego tenemos a Miguel Delibes, que Miguel Delibes empieza sus andaduras en esta época, aunque su trayectoria será mucho más larga. Aunque su producción es muy amplia, pero podemos destacar dos obras. La primera de ellas, La sombra del ciprés es largada, que entra de lleno en la corriente existencial, y 5 horas con Mario, no 5 años, que es que es muy novedosa desde el aspecto formal, debido a que es un monólogo. ¿Vale? Después, en los años 50, nos encontramos con un giro hacia la preocupación social. Vale. O sea, en los años 50 se desarrolla la novela social, que se enmarca en... entonces sí que es la novela social, pero bueno, además. En los años 50 tenemos la novela social, que se encuadra dentro del realismo social que se da en todos los géneros literarios. Que busca reflejar las condiciones de vida de los españoles durante el régimen y ofrecer un testimonio.
Luego, dentro del realismo social podemos destacar dos subtendencias. En primer lugar, el objetivismo, que se caracteriza por la presencia de un narrador externo a la historia, totalmente objetivo, como si se tratara de una cámara, que solamente narra las acciones y las palabras de los personajes y recae en manos del lector interpretar el significado o llegar a su propia conclusión, hacer una crítica, en fin. Aquí destacamos a Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama y a Carmen Martín Gaite con Entre Visillos. Vale, luego vale. Aparte del objetivismo, tenemos el realismo crítico, que es lo contrario. Se plasma la ideología del autor y busca hacer una crítica abierta sobre la histórico española que busca criticar el régimen. En resumen. Destacamos a Juan. ¿Era Juan? Sí, Goytisol con Señas de identidad y a Ana María Matute con Los hijos muertos. Vale. Y luego, en los años 60, tenemos. En los años 60 lo que tenemos es una renovación de fondo y forma con la novela estructural, en la que se caracteriza por saltos temporales, la complejidad psicológica de los personajes, el ambiente urbano, las historias centradas en las ciudades y la presencia de elementos oníricos o surrealistas en la narración. Vale, me he equivocado. Vale, me he equivocado y lo del ambiente urbano me lo he inventado. Y es el monólogo, el uso del estilo en directo libre y el monólogo interior. Estilo indirecto libre y monólogo interior. Y aquí el que inaugura este tipo de novela es Luis Martín Santos con Tiempo de silencio, que es que narra la historia de Pedro, un joven médico de Madrid, investigador del cáncer, que se ve arrastrado por un noviazgo que no le interesa y tiene contactos con las altas esferas burguesas de Madrid y a su vez con las zonas más marginales debido a que visita frecuentemente a una familia que vive en un barrio de chabolas porque necesita ratones para sus experimentos e investigaciones. Y en un momento se ve envuelto en una acusación ya que le practicaron un aborto en su hogar a una chica de la familia que visitaba y él, al intentar ayudarla, fue descubierto por la policía con ella y fue acusado de haberle practicado el aborto de manera ilegal. Bueno, no sé si es legal, de haberle practicado el aborto. Y total, que a partir de ahí se desencadenan una serie de acontecimientos desgraciados que llevan al trágico desenlace de la obra.
Y luego, en los años 70, con los años finales del régimen, nos encontramos con un una apertura del abanico de, de tendencias. Se empieza a abandonar la novela social y se empiezan a acercar hacia distintos subgéneros como la novela negra, es decir, la detectivesca, la policíaca o los relatos de aventuras. Y vale, ganan terreno los temas cosmopolitas e íntimos y se recupera el gusto por el relato lineal. Aquí destacamos a Manuel Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán. A Eduardo Mendoza. O Javier Marías.